Bueno, señores, seguimos aquí en el Super Meridiano y hoy es un día muy importante en la tradición, en la cultura dominicana, porque hoy se inicia la temporada de la Cuaresma, donde las expresiones religiosas y de fe están presentes. Para abordar el tema tenemos como invitado especial aquí a nuestro amigo Rafael Álvarez, un hombre que vive en permanente investigación de nuestra cultura y del comportamiento de nuestra sociedad. Así es. Bueno, buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Agradezco que me invitaran a tratar este tema, porque al mismo tiempo también me va a servir para como aclarar algunas cosas que yo siento que mucha gente tiene alguna confusión. Dámele un marco conceptual, como dirían los teóricos, de lo que representa la temporada de la Cuaresma en términos tradicionales en la cultura dominicana. Sí, mira, en primer lugar, el cristianismo celebra dos grandes fiestas. Esas dos grandes fiestas son la Pascua y la Navidad. Son lo que ellos llaman en el cristianismo tiempos fuertes. ¿Qué pasa? Porque como son dos tiempos tan importantes, entonces para esos dos tiempos tienen un tiempo de preparación. El tiempo de preparación para la Navidad es el Adviento. Y el tiempo de preparación para la Pascua, que es la principal fiesta cristiana, es la Cuaresma. Entonces la Cuaresma hace relación a los 40 días que duró Jesús en el desierto. Por eso entonces es un tiempo de oración, de penitencia, etcétera, etcétera, etcétera. La Cuaresma inicia con el miércoles de ceniza, que es lo que se conmemora hoy. Quien va a declarar esto será el Papa Gregorio Magno en el siglo IV después de Cristo. ¿Por qué entonces empieza a celebrarse y se hace con lo del miércoles de ceniza? Porque el símbolo de la ceniza era un símbolo que ya era utilizado tanto por culturas griegas, los romanos, los egipcios, etcétera, y lo utilizaban como señal para poder expiar sus pecados, para pedir perdón. Entonces, el cristianismo es una mezcla de judaísmo con cristianismo, por eso se le llama judeo-cristiana a la religión cristiana. Entonces, en esa mezcla, los judíos en los días antes de la Pascua también utilizaban ponerse ceniza para pedir perdón, para de alguna manera estar en una especie de comunión, porque la Pascua también es la fiesta importante de los judíos, solo que hay una diferencia en la Pascua cristiana y la Pascua judía. La Pascua judía lo que celebra es la salida de la esclavitud que tenían en Egipto por la mano de Moisés y de Aarón y todo el tiempo que anduvieron en el desierto. Mientras que la Pascua cristiana lo que conmemora y celebra es la muerte y resurrección de Jesucristo. Señor Alberto, muy importante que usted toque este tema porque hay muchas personas evangélicas, nacionales dominicanas, que ponen muchas veces en duda las prácticas que se hacen en la Cuaresma, que es más vista como una actitud católica que evangélica. ¿Cuál es el fundamento bíblico en el cual se basa el poner, por ejemplo, la ceniza en la frente? Bueno, ya he dicho, por ejemplo, en el tema de los judíos, eran quienes acostumbraban a hacer esto, el cristianismo lo toma de la religión judía. Pero en la Biblia. Pero es un símbolo, es un símbolo. Bueno, en la Biblia sí, concretamente, evidentemente la parte judía es el Antiguo Testamento, los 5 primeros libros, y entonces me parece que en la parte del Éxodo está más, pero no, en cuanto al fundamento bíblico, así de algún texto bíblico donde esté en este momento así no lo recuerdo, solo sí que es parte de la tradición judía. Hermano, solo los católicos celebran la Cuaresma. ¿Y por qué no se come carne en la Cuaresma? No es solo los católicos. De hecho, está, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, está la Iglesia Católica Anglicana. Dentro de la parte del mundo protestante, por ejemplo, hay una parte de los bautistas que sí celebran la Cuaresma. Entonces, hay también dentro del mundo protestante, hay una serie de concilios que sí lo hacen también. La idea de no comer carne es porque precisamente cuando se toma en el siglo IV la idea de celebrar la Cuaresma, una de las cosas que la gente más hacía era la de comer carne, hacer grandes fiestas y ese tipo de cosas. Y lo que propuso la iglesia como una manera de que la gente hiciera algún tipo de sacrificio es una propuesta de que la gente no coma carne. Hoy en día todavía mucha gente lo hace, pero hay en ello un sentido más de temor que de conciencia de lo que hacen. ¿Y por qué digo un sentido más de temor? Porque la idea de mucha gente dice, no, porque si tú comes carne estás cometiendo el pecado. No estás cometiendo pecado por comer carne y me perdonan, sino que
fue una de las propuestas que hizo la iglesia. De hecho, precisamente ahí donde va a surgir lo que le llaman las fiestas de las carnestolendas, que posteriormente se mezclaron con los bacanales y dieron origen a lo que es el carnaval. Mira. Por eso también el carnaval coincide con la cuaresma. Y otra de la pregunta Semana bien Santa. interesante. ¿Por qué de que los Viernes Santos no se puede hacer el amor, que no se puede quedar pegado? Eso forma parte de esa mitología que la gente fue construyendo. No, eso es verdad. ¿Eh? Si Domingo me dijo ¿Se a mí, quedan pegados? ¿Usted fue que me lo dijo, Domingo? Ah, no, ¿Usted le porque pasó así? Yo te iba a decir que tú que dijiste, no, eso es verdad. Yo dije, espérate, que hay testimonios. No, don Domingo me dijo que con doña Vanessa en una ocasión. Saludos, doña Vanessa. No, eso, mira, hay muchísimas cosas que Esos son mitos, eso es la gente. forma parte de la Dice misma. que si tú te bañas en el río te convierte en un pecado. Exacto. Para si va el Viernes Santo, te levantas sin hablar con nadie. Y- Le da a una mata, por ejemplo, que no esté echando fruto baile de una pela. Y de que bota sangre. Que bota- También, no, todo eso forma parte dentro de la mitología que la gente fue construyendo Sí. con relación a esto. Rafael, ¿cuáles son los ritos y las prácticas que normalmente se usan en este periodo de la cuaresma? Además de ir a la iglesia, del tine en la frente y esas cosas. Bueno, también ritos, por ejemplo, se hacen Via Crucis, recordando la muerte y pasión de Cristo. La iglesia todo tiene una liturgia extensa porque la cuaresma termina el Domingo de Ramos. Entonces, el Domingo de Ramos o empieza la Semana Santa, que es la última semana de la cuaresma. Y la ceniza que se le pone a la gente en la frente es los ramos que se bendijeron el día del Domingo de Ramos, se queman, se convierten en ceniza y eso es lo que le ponen a la gente. Entonces, aparte Escúchame que te interrumpa, mi mamá me ponía ceniza de la del carbón, era. de la del carbón. Sí. Pues ya había problema porque esa ceniza no estaba bendecida. Entonces, no, hay un por eso es efecto que hay que ahí. ir a la iglesia Ahora, una ese pregunta, día. señor Rafael. ¿Tiene efecto sobre la vida espiritual guardar la cuaresma? Claro que sí, porque la gente que realmente cree en esto, guardar la cuaresma es el tiempo en el que la gente procura. Mira, la Navidad yo digo que es la época más bonita del año por el hecho de que en la Navidad todo el mundo aflora como los mejores sentimientos. Hasta la persona más mala te dice Feliz Navidad, próspero año nuevo. Entonces el ambiente que se vive en Navidad es mágico. En la cuaresma es otra etapa importante porque es donde la gente tiene más pendiente su conciencia de pecador. Y entonces, en esa conciencia de pecador, la gente entonces procura mantener un proceso de reconciliación constante con Dios. Rafael, hay una realidad. Sí. Las presentes generaciones no asimilan esos códigos. Eso es verdad. Los que están siguiendo el movimiento urbano no están en eso, de cuaresma, Di que de los viernes- ceniza di y cosas de esas. di que los viernes no se ese oye tipo música. ese tipo de tradición tiende a desaparecer Bueno, no va a desaparecer, pero sí a disminuir bastante. y Incluso- de hecho está disminuida, ¿no? No ha disminuido porque incluso el mismo, por ejemplo, donde más presencia tiene es en la Iglesia Católica. Y el catolicismo ha disminuido a un 54% en la sociedad dominicana. Los curas Cuando- y los padres son los culpables de eso también. Cuando hace... No, espérate, Rafa. espérate. La No, violación no voy a de niños. permitir, jamás voy a permitir Don Domingo. que tú expreses públicamente ¿A usted ese nunca le han juicio. violado un Ellos hijo, han verdad hecho que su no? labor de Exacto. seducir, de orientar está al bien. hombre. Rafa. El hombre No. ha perdido sentido de lo ético, de lo moral. Está bien. Rafa, Equilibrio, está bien. algo bien tradicional en nosotros los dominicanos, digo dominicano, como soy dominicano, entiendo que es aquí, Sí. durante la cuaresma, la ingesta de habichuela con dulce. ¿De dónde Exactamente. viene eso? ¿Qué Pues tiene mira, que eso- ver eso? Eso sí es interesante. Mira, lo que existe un consenso es de que viene de Francia. Ahora, ¿por qué surge aquí? Yo he oído unos teóricos que eso viene de los taínos por ahí. No, 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 no. Los indios. No, 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 no. Hacían un manjar ahí de habichuela. No, y no, le no, echaban no. azúcar. No. Lo que se conoce de esto es por un cuaderno de bitácora que escribió un señor apellido Solustre, francés. Él vino aquí acompañando a un general francés el 27 de marzo de 1798. Y él refiere de que en una casa donde le invitaron a comer, que era ya la víspera de la Semana Santa, en esa casa que le invitaron a comer era de un señor llamado François de Lalande. François de Lalande le sirvió una serie de postres y entre ellos había un frijol francés que se comía azucarado. Ahora, ¿cómo llega esto aquí? François de Lalande
vivía del lado haitiano de la isla, lo que se llamaba en ese momento Saint-Domingue. Pero ¿qué pasó? Él vivía ahí con toda su familia y se dedicaba al cultivo de legumbres. Un mulato se enamoró de una de sus hijas. Y ustedes saben que estaba prohibido el hecho de que un negro mulato quisiera aspirar a una blanca. Bella, exacto. No podía refinar la familia. No. Eso de que yo quiero unirme contigo para yo arreglar mi raza y dañar la tuya. No, eso no iba. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se produce la primera revolución o revuelta de los negros en 1791, este señor aprovechó y mató a las dos hijas de François de Lalande. Y él tuvo que salir corriendo para acá con su esposa y los hijos varones que le quedaban. Y al llegar aquí hubo un español que al ver su situación le concedió parte de un terreno para que comenzara a cultivar las legumbres. Entonces, como a partir de esa costumbre y de esos frijolillos franceses, es que entonces empieza a hacerse aquí lo de habichuela con dulce, porque hay que tener claro una cosa, la madre de la creatividad es la pobreza. Entonces, no había los frijoles, eso vamos a hacerlo con habichuela. Okay. Y entonces empezaron. Lo que pasa es que los ingredientes que ahí describe Solustre, como por ejemplo productos lácteos, leche y este tipo de cosas que le dieron en esos postres, es lo que posteriormente se dominicaniza y se incluye en hacer la habichuela con dulce. Una de las cosas que me llama la atención de las habichuelas con dulce, sí, son las galletitas que le echan con una cruz. Es que recuerda entonces que estamos en el tiempo de Cuaresma. El principal símbolo de la Cuaresma también es la cruz, porque la cruz va a convertirse posteriormente en uno de los símbolos principales del cristianismo. Entonces tú te vas a encontrar con la cruz, no solo en eso, en muchísimas cosas. La gente que cruza por el frente de un cementerio se esa cruz viene a santificar los efectos que causa la habichuela con dulce. Mire, hay una situación muy importante que hay que tocar acerca de eso mismo, de las habichuelas con dulce, y es que después de que uno se la come, hay una situación en el hogar, especialmente en las noches. Hay una indigestión muy grande por parte de quienes lo consumen que causa consecuencias y hasta separación de los matrimonios. Señores, hay que medirse a la hora de comer habichuela con dulce. ¿Qué usted opina de eso? Si se ha vuelto parte de la cultura ya de la dominicanidad. Si no hay una habichuela con dulce sin un peo detrás. Por Dios. Lo dijo, ¿eh? Dígalo. Lo que yo creo es que hay que revisar los ingredientes con que se hagan y punto. Hay leche sin lactosa y todo ese tipo de cosas. Exacto. Hay algo que no sé si tiene que ver con la Cuaresma. ¿Qué pasa? Mi mamá acostumbraba en el patio poner 3 cruces, 1, 2 y 3. Una cruz pequeña, una un poco más grande. Y cuando nosotros nos mudamos en Nueva Esperanza y en San Cristóbal, de repente yo veo que ella le está diciendo a una señora, comadre, y le digo yo, mamá, pero ¿a quién fue que bautizó de los muchachos? No, fue que me bautizó la cruz. ¿A qué se debe esas tradiciones? Sí, ya en ese caso, eso ya no es propiamente de la Cuaresma. Fue una costumbre que se fue dando en épocas ya de la colonia. Y esas 3 cruces guardaban relación con el tema de la Santísima Trinidad. Y la gente lo ponía en el frente de la casa con un sentido de protección. También pasaba, por ejemplo, que ponían una cruz en la puerta de la casa. Algunos ponían una herradura también detrás de la casa, un coso de penca de sábila. Todo eso tenía que ver con el tema de sentir la protección divina. Hermano, esta celebración de la Cuaresma es una celebración única y exclusiva de la Iglesia Católica. Las demás iglesias, ¿qué hacen? Bueno, la que tiene un rito sumamente definido para todo ese tiempo es fundamentalmente la Iglesia Católica. Que aclaro, mucha gente habla de la religión católica y el catolicismo no es una religión. Lo que es una religión es el cristianismo. Entonces, dentro del cristianismo existen todas estas denominaciones. Entonces, la que sí tiene como un rito definido para cada cosa es la Iglesia Católica. Las demás iglesias sí suelen hacer, por ejemplo, en el mundo protestante, suelen hacer algunos cultos conmemorativos, pero no tienen una tradición tan marcada. Que dicho sea de paso, y ya quizá en otro momento lo podemos abordar, es precisamente en un texto bíblico donde está el origen de la palabra fulano, mengano y sutano, que tanto nosotros lo usamos y lo mencionamos, porque tiene que ver con la última cena de Jesús, donde cuando a Jesús le preguntan ¿dónde tú quieres que te hagamos la cena? Jesucristo nunca dice el nombre de dónde se va a hacer esa cena, sino dice
vayan donde tal hombre, pero ya Jesucristo tenía eso planificado. Entonces, esa palabrita de tal hombre, de mencionar a alguien sin nombrarlo, en el árabe se dice fulán. Después eso lo podemos... un tema para desarrollarlo aquí. Exacto, desarrollar bueno, después. Te agradecemos infinitamente, hermano Rafael Álvarez, tu participación. Creo que con ella pues hemos documentado a los dominicanos de lo que representa la Cuaresma, esta temporada que se inicia hoy mismo. Se inicia hoy. Bueno, la gente puede seguirme en el Instagram, @aprendo_con_Rafael, y ahí también verán otro tipo de cosas que hemos ido compartiendo en ese contenido. Me gustan sus conceptualizaciones a partir de todo un accionar, de un diálogo que conecta con la gente. Gracias. Bueno, mi Gracias, gente, ha sido un placer compartir con Rafael Álvarez y somos la fábrica de contenidos. Vamos a la pausa y a la vuelta, mucho más el Super Meridiano.